Dicen que hay lugares donde el tiempo se detiene, donde el silencio no es vacío, sino un lenguaje que pocos saben escuchar. Esta noche quiero llevarte a una pequeña villa olvidada junto al mar, un rincón escondido en la costa, donde cada calle parece guardar un secreto y cada ola trae consigo un mensaje. Allí, entre casas antiguas, un muelle que respira con la marea y un barco abandonado bajo la luna, descubrirás que incluso lo perdido sigue esperando en otro puerto. Cierra los ojos, respira profundo y acompáñame en esta historia nocturna. Llegué a la pequeña villa costera cuando el sol ya se había rendido al horizonte y lo único que quedaba era una franja rojiza que se desvanecía lentamente en el mar. El camino hasta allí había sido largo, silencioso y en cierto modo inevitable. No buscaba exactamente un lugar, más bien buscaba un respiro, un refugio donde pudiera poner en orden los pensamientos que me habían acompañado durante tantas noches de insomnio. La villa parecía detenida en el tiempo. Las casas, alineadas junto a las calles de piedra, tenían paredes encaladas que reflejaban la última luz del día. Algunas ventanas dejaban escapar el parpadeo tembloroso de lámparas antiguas, como si la vida allí se mantuviera en un estado delicado, apenas sostenido por costumbres que nunca cambiaban. No había coches, ni voces, ni bullicio, solo la brisa marina que acariciaba las paredes y hacía crujir las puertas de madera. Mientras avanzaba, sentí la presencia del mar antes de verlo. El aire estaba impregnado de sal y de una humedad fría que se pegaba a la piel, como si el océano quisiera recordarme que yo era un visitante en su territorio. Cada paso sobre las piedras me llevaba más adentro en ese silencio extraño, un silencio que no era vacío, sino denso, como si guardara memorias escondidas en cada rincón de la villa. Me detuve frente a una pequeña plaza donde una fuente de piedra cubierta de musgo seguía dejando caer un hilo de agua que parecía repetirse desde hacía siglos. Allí me invadió la sensación de estar entrando en un lugar donde el tiempo se había detenido no por accidente, sino por decisión, como si los habitantes hubieran hecho un pacto con el mar y con el viento para permanecer invisibles al resto del mundo. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que no había encontrado esta villa por casualidad. Algo en mi interior me había conducido hasta allí, una voz silenciosa que me susurraba que era el momento de enfrentar aquello que llevaba tanto tiempo evitando. La noche caía con rapidez y mientras las primeras estrellas se encendían sobre el océano oscuro, comprendí que mi viaje apenas comenzaba. Avancé por las callejuelas estrechas de la villa y pronto descubrí que el silencio que la envolvía no era un verdadero silencio. Había, escondidos en él, pequeños ruidos que parecían multiplicar el misterio de aquel lugar. Un portón que se movía con la brisa, el crujir de una viga de madera cansada por los años, el leve golpeteo de una ventana que no encajaba bien. Eran sonidos tan sutiles que, en cualquier otra ciudad, pasarían desapercibidos. Pero allí, entre tanta calma, cada uno de ellos se transformaba en un susurro cargado de significado. Me detuve frente a una puerta vieja pintada de azul deslavado. El viento la empujaba apenas, produciendo un lamento suave,
como si la casa quisiera hablar conmigo. Sentí una extraña familiaridad, como si esos ruidos no fueran simples casualidades, sino recordatorios. Recordatorios de conversaciones que nunca terminé, de despedidas que quedaron a medias, de promesas que se disolvieron en el tiempo. Seguí caminando y llegué hasta una calle que descendía directamente hacia el mar. Allí, el murmullo de las olas se mezclaba con otro sonido, aún más profundo, mi propia respiración. Por un instante, tuve la sensación de que la villa estaba viva, respirando conmigo, acompañando el ritmo de mi corazón. Era como si cada piedra, cada muro, estuviera cargado de las memorias de quienes habían pasado por allí antes que yo, dejando sus huellas invisibles en el aire. Cerré los ojos y escuché con atención. No había voces humanas, y sin embargo sentí compañía. Una compañía serena, antigua, que parecía invitarme a dejar de huir de mis propios pensamientos. Entendí entonces que el silencio no era un enemigo, como tantas veces lo había creído en mis noches de soledad, sino un espejo que no muestra rostros, sino verdades. Abrí los ojos y vi, a lo lejos, la silueta del muelle extendiéndose hacia el océano oscuro. Algo me atrajo hacia allí, como si aquel lugar fuera la respuesta a una pregunta que aún no sabía formular. Cada paso resonaba más fuerte, y con cada eco comprendía que lo que estaba escuchando no era solo el murmullo de la villa, sino el murmullo de mi propia alma llamándome al encuentro. El muelle se alargaba sobre el mar como una lengua de madera que había desafiado al tiempo. Cada tabla crujía bajo mis pasos, húmeda por la brisa salada, y en cada crujido sentía que el lugar me reconocía como visitante, pero también como alguien que estaba a punto de descubrir algo importante. El mar golpeaba suavemente contra los pilares, y en su vaivén constante parecía repetirme una misma palabra: espera. Al final del muelle, un viejo barco de pesca descansaba inclinado, como si llevara años abandonado. La pintura estaba descarapelada, las cuerdas deshechas, y sin embargo, había en él una dignidad que sobrevivía al abandono. Me acerqué con cautela, y en ese instante no supe si lo que me atraía era la embarcación o la sensación de que, de algún modo, ese barco tenía algo que ver conmigo. Apoyé la mano en la madera húmeda y por un instante el silencio se quebró. Escuché pasos, no eran los míos. Giré lentamente la cabeza y vi al otro extremo del muelle la silueta de un hombre sentado sobre una caja mirando el mar. No supe de dónde había salido porque la calle detrás de mí seguía desierta, pero allí estaba, inmóvil, como si hubiera estado esperándome desde siempre. No dijo nada, tampoco yo. Me limité a observarlo, y en su silencio encontré un reflejo de mi propio estado. Sentí que conocía esa postura, ese mirar fijo hacia el horizonte, como si buscaba respuestas en un lugar que nunca las da de manera directa. Finalmente, el hombre giró apenas el rostro y, sin mirarme del todo, pronunció una frase que aún resuena en mí. Lo que perdiste no lo has perdido del todo, solo espera en otro puerto. No hubo más. El viento sopló fuerte y cuando traté de acercarme, el muelle se estremeció bajo mis pies. Cuando levanté la vista, el hombre ya no estaba allí. Solo quedaba el barco, como testigo de un encuentro que parecía más un mensaje que una conversación. Me quedé un largo rato observando el mar oscuro.
Esa frase sencilla, misteriosa, se había clavado en mi mente como una semilla que aguardaba el momento de crecer. Comprendí que no estaba allí por casualidad. La villa, el barco, la figura solitaria, todo era parte de un llamado que aún no alcanzaba a comprender. El viento se levantó de repente, como si el mar hubiera decidido recordar su fuerza. Las olas golpeaban con más intensidad contra los pilares del muelle, y por primera vez desde que había llegado a la villa, sentí un estremecimiento recorrerme la espalda. No era solo frío, era algo más profundo, una inquietud que nacía en mi interior. La frase del hombre desconocido seguía resonando en mi mente. Lo que perdiste, no lo has perdido del todo, solo espera en otro puerto. No podía apartarla de mis pensamientos. ¿Qué significaba? ¿Era un eco de mis propias dudas? ¿Una voz creada por mi necesidad de respuestas? ¿O realmente había alguien allí, hablándome desde un lugar que no comprendo? Cerré los ojos y escuché. El muelle ya no crujía como antes, parecía latir, como si respirara conmigo. El mar rugía con más fuerza y cada golpe de las olas era un recordatorio de lo frágil que era estar de pie sobre esa madera húmeda, entre la tierra y lo infinito. Entonces, por un instante fugaz, me invadió el miedo a no entender, a enfrentarme conmigo mismo, a descubrir que quizás toda mi vida había estado evitando ese encuentro silencioso con lo más profundo de mi alma. Abrí los ojos y vi algo extraño. El barco abandonado, aquel que parecía condenado al olvido, se iluminaba suavemente con el reflejo de la luna que acababa de surgir entre las nubes. La luz plateada hacía brillar la madera gastada, como si el barco entero se transformara en un espejo del pasado. Vi en él recuerdos, rostros, risas, despedidas que aún dolían. Cada detalle de mi vida perdida se dibujaba sobre la cubierta vacía. Me llevé la mano al pecho, sintiendo que todo lo que había intentado enterrar volvía a respirar en mí. No era un castigo, no era una condena, era una invitación a dejar de huir, a aceptar que el dolor y la pérdida no son finales, sino puertos de paso hacia algo más grande. El miedo comenzó a disiparse. Lo que al principio parecía una amenaza se revelaba como un mensaje. La villa, el barco, incluso aquel hombre misterioso, todo me estaba conduciendo a una verdad que había temido aceptar, que el silencio no era vacío, sino un puente hacia la paz que tanto buscaba. Respiré hondo y al hacerlo sentí que la brisa ya no era fría, era suave, casi cálida, como un abrazo invisible que me invitaba a dar el último paso hacia la revelación. Me quedé quieto en el muelle, observando cómo la luna se elevaba lentamente sobre el horizonte. Su reflejo se extendía sobre el mar como un sendero plateado, un camino que parecía invitarme a avanzar, aunque no hubiera barco ni destino visibles. En ese instante comprendí que no era necesario moverme físicamente. El viaje real ya estaba ocurriendo dentro de mí.
Las sombras que antes me inquietaban se disipaban poco a poco, reemplazadas por una sensación de claridad. Era como si cada sonido de la villa, el crujido de una puerta, el murmullo de las olas, el silbido del viento, dejara de ser un recordatorio de soledad para transformarse en un lenguaje secreto, una voz invisible que me decía: no estás perdido, nunca lo estuviste. Recordé entonces las palabras del hombre misterioso: lo que perdiste no lo has perdido del todo, solo espera en otro puerto. Y de pronto entendí. Lo que creía perdido, los lazos rotos, las oportunidades que se desvanecieron, los afectos que pensé que nunca volverían, no se habían extinguido. Estaban vivos en otro lugar, aguardando el momento en que yo tuviera el valor de volver a encontrarlos. Cerré los ojos y dejé que el aire marino llenara mis pulmones. Sentí una paz que hacía mucho tiempo no experimentaba. El miedo se había transformado en confianza, la incertidumbre en aceptación. Comprendí que la villa no era un destino, sino un espejo. Un lugar donde el tiempo se detuvo para recordarme que el pasado y el presente no están tan lejos como solemos creer. Cuando abrí los ojos, el barco ya no parecía abandonado. No había cambiado en su aspecto, pero sí en lo que representaba para mí. Ya no era un símbolo de ruina, sino de esperanza. Una promesa de que incluso lo más gastado por el tiempo puede volver a navegar si encuentra quien lo mire con fe. Sonreí en silencio. El mar, el viento y la villa parecían acompañar ese gesto. Y mientras caminaba de regreso, supe que no me iría de allí con respuestas definitivas, sino con algo mucho más valioso: la certeza de que la paz no se encuentra huyendo del silencio, sino abrazándolo. Esa noche dormí con el corazón liviano, como quien finalmente entiende que todo lo vivido, incluso lo perdido, fue en realidad un regalo. ¿Y tú? ¿Alguna vez visitaste un lugar que parecía hablarte en silencio, como si guardara un mensaje solo para ti? Si es así, compártelo conmigo. Quizá tu historia también merezca ser contada aquí.